Amigas y amigos televidentes, bienvenidos a otro programa más de Tribuna Nacional. Hoy está con nosotros la profesora María Teresa Cabrera. Con la profesora María Teresa Cabrera vamos a hablar de temas importantes, de política, de economía y de la situación social que está viviendo actualmente la República Dominicana. Pero antes vamos a unos mensajes comerciales. En los sectores muy marginales tenemos el programa Dominicana se reconstruye, donde estamos construyendo en todo el país 35,000 viviendas en lugares marginales. Estamos trabajando y estamos cambiando. El conocimiento es la base para asumir el futuro con éxito. UTESA, universidad de prestigio con altos estándares académicos para que tu desarrollo sea constante, pone en tus manos las herramientas para tener una visión global y actualizada, orientada a la certera toma de grandes decisiones. Un objetivo, formar líderes especializados y capaces, porque saber es vivir. Una universidad, UTESA, actualizada, con grandes alternativas y ofertas de posgrado. UTESA. Cut Cotton te hace sentir bien y lucir mejor. Elaborado con las mejores telas del mercado que se ajustan a tu cuerpo y te hacen ver elegante. Cut Cotton en camisetas, camisillas y polos en blanco y colores para niños y caballeros, con tallas para niños desde 2 al 16 y los adultos desde small hasta XL. Búscalo en las principales tiendas del país. Cut Cotton es un producto de M. González y compañía. ...40 años transformando nuestra sociedad. Formando con calidad el capital humano. Mano a mano con el sector productivo nacional. Llevando la formación hasta los lugares más apartados. 40 años de éxitos. Innovación y progreso. Infotep. Capacitar es progresar. Profesora María Teresa, bienvenido a Tribuna Nacional. Ay, gracias, siempre es un placer estar aquí. ¿Cómo te ve la situación política del país? Bueno, yo creo que estamos viviendo los primeros meses de una nueva gestión, un nuevo gobierno que resultó de la campaña del proceso electoral del 2020, que fue una coyuntura que tenía una singularidad y era un poco parecida al 78, la singularidad de que en el 78 la mayoría del pueblo dominicano centró su propósito en esa contienda electoral en salir de Balaguer. Y ahora en el 2020 la mayoría del pueblo dominicano tenía como propósito en ese proceso electoral salir del PLD. Salir del PLD repudiando los niveles insospechados que alcanzó la corrupción y la impunidad en esos gobiernos. Y un pueblo que despertó, que comenzó a interiorizar el daño que la corrupción y la impunidad provocan a la sociedad en términos colectivos, en 3 aspectos, en los propósitos de
construir una democracia de verdad, una democracia plena, porque la corrupción y la impunidad hacen que las instituciones pierdan credibilidad. Es decir, la ciudadanía no cree en las instituciones, y sin instituciones creíbles no hay democracia, no puede haberla. Entonces, ese es un aspecto. El otro tiene que ver con los propósitos de desarrollo, cómo la corrupción y la impunidad frenan las aspiraciones de desarrollo de un pueblo, porque el dinero que debe orientarse a fortalecer políticas públicas que eleven la calidad de vida de la gente, la educación, la salud, lo que se necesita para construir un acueducto, por ejemplo, en una comunidad, un camino vecinal, una unidad productiva que genere empleo, va a parar a bolsillos particulares por efecto de la corrupción. Entonces daña el desarrollo, porque el desarrollo de un pueblo, de un país, no se mide solamente por el tema del crecimiento económico, que aquí se ha usado mucho, y los gobiernos del PLD le sacaban bastante capital propagandístico al tema del crecimiento, pero tú puedes tener crecimiento económico y crecer igual la pobreza, la desigualdad. Porque el desarrollo implica a la gente. Porque hay una mala distribución. Claro, si no hay una redistribución equitativa de la riqueza que se genera en el país, que regrese a la población en calidad en los servicios, entonces no hay desarrollo. El desarrollo tiene a la gente en el centro, es decir, cómo vive la gente, qué tipo de educación tiene acceso, cuál es la situación de la salud, el agua, la vivienda social, es decir, eso es el desarrollo. Entonces, también en la diversión. Claro, todo lo que son derechos. ¿Cómo se ejercen los derechos? La salud de la persona. Entonces, ese es un tema. Y el otro es la moral colectiva de la sociedad, que también se ve afectada, porque ¿cuál es el mensaje a las jóvenes generaciones? Entonces, la sociedad dominicana ganó conciencia a partir del surgimiento de Marcha Verde, el 22 de enero de 2017. Es ahí cuando comienza a cambiar el cuadro. Yo creo que sin el 2017 no habría 2020. Es decir, lo que pasó en 2020 no hubiera sido posible sin lo que ocurrió, lo que inició en el 2017. Yo creo que eso es importante. Entonces, el tema de la corrupción y la impunidad fue central en ese proceso, en ese despertar, en ese rechazo que ganó el PLD y que hizo posible derrotarlo, combinado con un conjunto de factores, ¿no?, que se dieron, parte de alguna manera, yo diría que de ese emborrachamiento de poder que se dieron, le impidió visualizar que habían posibilidades de ser derrotados y creyeron que no iban a salir nunca. Entonces la gente centró su objetivo en esa coyuntura electoral, en ese propósito. Hay un nuevo gobierno que comenzó a mediados del 16 de agosto, que le prometió a la ciudadanía un compromiso con la justicia independiente. La justicia no es simplemente ministerio público, ni es simplemente una procuraduría, pero el mensaje que envió el presidente de la República cuando designó a una procuradora que fue maltratada y humillada, pero que él no conocía. Esto es lo relevante aquí, que él nunca había conversado, lo ha dicho él y lo ha dicho ella también, que nunca habían hablado. Sí conocía su trayectoria pública, su probidad, su profesionalidad, la credibilidad que tiene la ciudadanía
en la trayectoria del ejercicio profesional de Miriam Germán, que además había sido maltratada, es insuficiente. Esa palabra no alcanza para describir la barbaridad que cometió el presidente Danilo Medina, porque yo creo que Jean Alain no actuó por su cuenta, yo creo que Danilo lo permitió. Esa designación entonces de una procuradora con ese perfil y que no le debe obediencia partidaria, obediencia política, ni debe obediencia a ningún poder económico, ni religioso, ni de ninguna naturaleza, es una señal muy importante que valoramos en su justa dimensión y que ha comenzado a generar un ambiente distinto. Jamás habíamos visto en este país que en un expediente se dedicara ese equipo de fiscales que está acompañando a Miriam Germán a hacer una investigación, preocuparse por la investigación eficiente, la investigación que busca evidencias, que garantice un expediente robusto, un expediente sólido. Por eso, a pesar de todo los esfuerzos hechos y a pesar de que este es un caso que tiene involucrado a 2 hermanos del presidente que acaba de salir en una cultura como la dominicana, porque recuerda que cuando nosotros en la marcha del 16 de julio, allá en el Centro de los Héroes, dijimos que había que investigar a Danilo Medina, que había que investigar al presidente de la República de ese momento, nos cayeron encima, que eso era un tremendismo, que eso era una falta de tino, porque aquí hay una cultura de que la figura, es decir, intocable, que la justicia es para los de a pie. Sí. Que aquí la justicia se puede aplicar al que se roba 7 chinolos, una gallina o una pierna de salami. Pero que a los ladrones de cuello blanco de las alturas, los que construyen fortuna sobre la base del robo del erario público, no pueden ser tocados. Ese era el mensaje. Entonces, sin embargo, usted tiene una Procuraduría General de la República, un equipo de fiscales que inmediatamente tomó posesión, comenzaron a trabajar sin bulla. Hay gente que se desespera, hay gente que quiere ver un ministerio público haciendo bulto y teatro como hacía Jean Alain, haciendo relaciones públicas, pero esto están investigando. Y cuando tenían un expediente con suficiente evidencia, entonces actuaron en el primer caso, en ese caso de la operación Antipulpo. Los apresamientos, los sometimientos, medidas de coerción que los propios abogados de la defensa no pudieron destruir las evidencias. Eso es muy importante para esta sociedad que se movilizó en busca de justicia y de marcar el fin de la impunidad en este país. María Teresa y amigos televidentes, vamos a unos mensajes comerciales para luego seguir con esta interesante entrevista con la profesora María Teresa Cabrera. Hoy hemos avanzado décadas en la República Dominicana. Hoy ese Ministerio Público no responde a objetivos políticos. Hoy ese Ministerio Público no recibe órdenes del gobierno, ni mucho menos de su presidente. Hoy el que la hace, la paga, sea de quien sea, del partido que sea, del nivel social que sea o la supuesta cuña que pueda tener.
porque esa es la única manera en que se desarrolla una sociedad, cuando todos somos iguales a la ley. Estamos trabajando y estamos cambiando. El conocimiento es la base para asumir el futuro con éxito. UTESA, universidad de prestigio con altos estándares académicos para que tu desarrollo sea constante, pone en tus manos las herramientas para tener una visión global y actualizada orientada a la certera toma de grandes decisiones. Un objetivo, formar líderes especializados y capaces, porque saber es vivir. Una universidad, UTESA, actualizada, con grandes alternativas y ofertas de posgrado. UTESA. Cut Cotton te hace sentir bien y lucir mejor. Elaborado con las mejores telas del mercado que se ajustan a tu cuerpo y te hacen ver elegante. Cut Cotton en camisetas, camisillas y polos en blanco y colores para niños y caballeros, con tallas para niños desde 2 al 16 y los adultos desde small hasta XL. Búscalo en las principales tiendas del país. Cut Cotton es un producto de M. González y compañía. ...40 años transformando nuestra sociedad. Formando con calidad el capital humano. Mano a mano con el sector productivo nacional. Llevando la formación hasta los lugares más apartados. 40 años de éxitos. Innovación y progreso. Infotep. Capacitar es progresar. Profesora María Teresa, la Cámara de Diputados está abocado a escoger los miembros de la Cámara de Cuentas y al defensor del pueblo. ¿Cuál es el perfil que debe de tener un defensor del pueblo? Bueno, la misión fundamental que la ley le otorga al defensor del pueblo o la defensora del pueblo es la de defender los derechos fundamentales de la persona y los intereses colectivos difusos ante la administración pública, es decir, frente a los funcionarios públicos, frente al propio presidente de la República, frente a cada uno de los funcionarios y los demás poderes públicos, que el defensor del pueblo debe actuar defendiendo los derechos de la persona, los derechos fundamentales y esos intereses colectivos y difusos que la Constitución define claramente. Por lo tanto, se trata de una persona que tiene que tener suficiente actitud, primero una actitud contestataria, no es para ser complaciente, ni tampoco tiene que ser un agente extremista, irracional, pero sí tiene que tener una firme vocación contestataria, contrapoder, porque justamente frente al poder tiene que tener claro cuál es su rol, no es ser intermediario, no, su posición es de un lado, del lado de la defensa de los derechos de las personas, de la injusticia, de todas las manifestaciones que se dan a veces de manera muy sutil y que violentan derechos. La discriminación, por ejemplo, por cualquier razón, es una manera de violentar derechos fundamentales. Así que en este país no ha sido todavía tan, digamos, no se ha explotado totalmente el potencial de este órgano del Estado,
pero puede ejercer una función importante, fundamental. Y a mí me parece que en una realidad como la dominicana, que la gente te discrimina y no reconoce esa discriminación. ¿Entiendes? Es decir, es como algo así, como que te discriminan por el color de la piel, por ejemplo, pero no admiten que son racistas. No, tú no puedes decir que aquí, y yo te digo a ti, yo venía un día con mi mamá en el vehículo y estaban criticando a Johnny Ventura porque se pasó para el PLD. Ella siempre fue muy peñagomista. Y ella de repente estaba en silencio y de repente escuchando la emisora dice, pero yo no sé por qué que se alarman, yo no sé por qué que se sorprenden de que Johnny Ventura se haya ido para el PLD porque no es negro. Y yo le digo, mamá, ¿qué es esto? Eso es una forma de racismo. ¿Y Peña entonces? Dice, no, Peña es un negro blanco. Como ella lo entiende, una gente. Pero yo le digo a mi mamá, usted es racista. Y ella dice, no, yo no soy racista. ¿Entiende? En el subconsciente sí. Entiende, porque eso se ha construido Sí. y está en el imaginario y en el... de manera cotidiana se manifiesta, pero la gente no hace conciencia de que eso es una expresión de racismo. Sí. Entonces, ahí hay un trabajo para la Defensoría del Pueblo, ¿entiendes? Yo creo que es importante, ojalá que el Congreso, la Cámara de Diputados, que elige la terna, porque finalmente el Senado quien decide, pero la Cámara elige la terna y evalúa a los postulantes, pueda hacer una elección que responda a esos perfiles. Pero usted era un aspirante. ¿Qué pasó que se retiró? Bueno, yo expliqué en su momento, esta es una decisión, cualquier decisión que se toma en el Parlamento está determinada, está influida por la voluntad política del liderazgo político que tenga capacidad para construir consenso alrededor de una propuesta que le permita lograr una mayoría calificada, como en este caso. Entonces, esa voluntad política estaba comprometida ya, con una opción. Si yo era consciente de eso, no encuentro que era un ejercicio inútil y una pérdida de tiempo ir a depositar un expediente al Congreso. Y por eso yo anuncié, claro, tenía el deber de hacerlo público, porque yo recibí mucho apoyo y yo no podía... Tenía mi apoyo. Además de enviarle... Usted tenía mi apoyo. Sí, yo sé que sí. Muchos comunicadores que lo hicieron público, muchas instituciones de diferente naturaleza, organizaciones campesinas, gremios, profesionales, obispos, curas, senadores, diputados, tengo que decir, instituciones de la sociedad civil que tienen mucho tiempo en el tema de la lucha por los derechos. Entonces, de alguna manera, tenía que dar una explicación y la di, pero esa fue la razón, es decir, porque es una realidad, es decir, cualquier decisión, no somos locos. La decisión que se toma en el Parlamento es una decisión que está atravesada, está determinada por la voluntad política de los actores que tienen fuerza allí. Entonces, si yo tenía conciencia de que eso estaba comprometido, no era útil ir a inscribirme y someterme a ese proceso que me iba a implicar tiempo y demás. ¿Cómo usted cree que la Cámara de Diputados debe de elegir a los miembros de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana? Yo pienso que la Cámara de Diputados y el Senado, que finalmente también interviene, tienen que seguir la línea del mensaje que envió el presidente de la República, porque no hay manera de frenar la corrupción si los órganos de control son cuadros que responden a mandatos de poderes, sea poder político, sea poder económico, sea poder religioso, sea poder de cualquier naturaleza.
tiene que conformarse una Cámara de Cuentas con profesionales que no le deban obediencia a nadie, a ningún poder, que tengan la capacidad de ejercer la función y tengan el carácter, los principios éticos que le permitan cumplir esa función de control, porque eso es fundamental. Lo que hizo el PLD fue llenar eso de cuadros políticos que le debían obediencia y bastaba que lo llamen, y mira lo que tenemos: auditorías que nunca se dieron a conocer, auditorías que nunca se hicieron, otras que se hicieron y se maquillaron para proteger a los compañeros. Entonces, así no puede ser. Yo creo que ahí debemos esperar que ocurra lo que ha mostrado, la señal que ha dado el presidente de la República con la designación de la procuradora, con la conformación de la propia Junta Central Electoral, lo que se ha visto con el tema del Constitucional también, más allá de que yo creo que hay mucho conservadurismo ahí, pero a mí me habría gustado gente que yo vi, participante como María Elena. Yo creo que fue una exposición, una demostración de capacidad, de probidad, de claridad, también de un pensamiento más liberal. Sí. Y a mí me parece que es muy importante, habría sido interesante, la verdad, que ella hubiese sido elegida, pero hay que reconocer que no se puso a cuadro político ahí. Es decir, el presidente no buscó un compañero del comité ejecutivo central de su partido, como hizo el PLD, que ese fue el problema que pasó. Entonces yo espero que sea así. Yo también espero, a propósito del Congreso, que este tema de las 3 causales sea sometido al plenario de la Cámara, porque yo creo que es una irracionalidad seguir condenando a las mujeres, y sobre todo a las mujeres pobres, a ser impedida de tomar una decisión, de decidir ella cuando su vida está en juego. Si continúan con un embarazo que le impide someterse al tratamiento que requiere para salvar su vida, como pasó con Esperancita, o si pueden decidir sin ser perseguidas penalmente por la justicia. De eso es que se trata, del derecho a decidir. Si cuando una nieta es violentada por un abuelo y resulta embarazada, como hemos tenido muchos casos, que esa nieta pueda decidir, que la nieta pueda decidir sin ser perseguida, que cuando se trata de una violación ocurra lo propio, que pueda decidir. Eso es lo que se está discutiendo en la Cámara en el tema de las 3 causales. Nadie está reivindicando en este país el aborto abierto, el aborto sin control, no. Se está reivindicando que en 3 circunstancias las mujeres puedan decidir. Porque es eso, es que puedan decidir. Las iglesias podrán seguir defendiendo en sus iglesias, en su templo, promoviendo la idea que ellos tienen. Si una mujer, porque milita en una religión y en esa religión le dicen que si su vida está en peligro y puede salvarla porque se le puede aplicar un tratamiento a partir de que se afecta ese embarazo, que ella pueda decidir si quiere poner en juego su vida y morir, como hacen, por ejemplo, los testigos de Jehová, que no aceptan transfusión de sangre. Ellos no aceptan transfusión de sangre porque eso lo promueve esa iglesia.
decide morir porque no se quiere, ese es su derecho. Eso es su derecho. Pero que si decide ponerse la sangre para salvar su vida, no sea condenado por eso. Es de eso que se trata. Yo creo que aquí hay un suficiente consenso alrededor de eso. Todas las encuestas están marcando que más del 70% de la población apoya esas tres causales. Que el presidente de la República, que está en contra del aborto abierto, pero esas tres causales la apoya. El PRM como oficialmente también tiene esa posición. La población 70% lo apoya. ¿Cuál es el tema entonces? ¿Por qué quieren darle más vuelta a este asunto? Por Dios. Amigas y amigos televidentes, hoy estuvo con nosotros la profesora María Teresa Cabrera. A ustedes, como siempre, les damos las gracias y yo espero que estén conmigo en otro programa más de Tribuna Nacional.